El mayor debate de Five Nights at Freddy's se resuelve 11 años después. Y bueno, nuevamente voy a preguntar cuál fue el debate, porque no estuve prestando atención. Nada más respondí eso, o sea, me pregunté eso y cuál fue el debate y vamos a ver qué es el debate. Bien, ya estamos, listo, ¿Puedes ya creer estamos. que el verdadero secreto de Secret of the Mimic no está en el propio juego? Y si te No dijera que está este en el detalle propio. es clave para comprender la cronología original, hoy no solo ¡Ojo! comprenderás una gran parte de los primeros juegos, sino cómo Porque sabías que la historia de Five Nights at Freddy's hay que entender que no es solo un juego. Secret of the Mimic era No, mentira, joder. necesario para entender la segunda película de FNAF. Secret of the Mimic, FNAF. publicado el 13 de junio de A ver, 2025, ha sido uno de los mejores juegos de la franquicia. Y en mejores contradicción con su juegos. propio nombre, y a diferencia de todos los demás FNAFs, su historia parece casi demasiado directa. Arnold, un empleado de Fazbear Yo, Entertainment, yo entra no a he la jugado de Mimic todavía. ¿Me estoy spoileando? Si nos spoileamos no pasa nada. fábrica del contratista Edwin Murray en busca de los planos de The Mimic, pero acaba descubriendo algo mucho peor. Es que el robot no solo se ha convertido en una máquina de matar, sino que se ha apropiado de las identidades tanto de la esposa Fiona como del hijo David Ok. de Edwin. Todo dicho de Ok. una forma muy general. El juego nos narra los momentos duros de la familia, las relaciones entre compañeros y más, cosa que se hace extraña en una franquicia acostumbrada a tener que desencriptar páginas web y códigos secretos. Es como Bueno, si sí, es todo verdad. nos lo hubieran dado hecho. Aunque es en el final cuando Ya bajamos nos a la dieron zona de todo al I+D que las final. cosas sí que empiezan a volverse un tanto locas. De primeras, ya huele bastante raro el hecho de que estemos en un búnker subterráneo gigante, repleto de Y la unos verdad. cuantos detalles curiosos. Una cabeza de Freddy que nos resulta familiar, una foto de un mapa O sea que todo esto se resolvió gracias al último FNAF. un Bueno, tanto similar, unos cuantos trajes en los que no nos vamos a meter hoy, pero lo importante Ok. es lo que se estaba desarrollando allí, animatrónicos. Y no unos cualquiera, los 4 animatrónicos clásicos, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, con sus respectivos Endos 01. Pero a todo esto, si esto es el origen, ¿por qué narices estamos viendo a los clásicos y no algo más parecido a los Withereds? En la comunidad no existen dos timelines o cronologías iguales. Existen teorías prácticamente infinitas sobre todos los temas de la franquicia. Las fechas, los libros, Golden Freddy, Midnight Motorist, la caja, el nombre de este niño, Sister Location. Pero Bueno. desde que salió FNAF 2 el 11 de noviembre de 2014, quedó claro en la comunidad que FNAF 2 ocurre antes que FNAF 1. Y no por una razón, sino por muchas. Fongai en FNAF 1 habla de la Es verdad que en esto del Final Fantasy el lore está muy mezclado. A ver, sé que son teorías, pero está muy mezclado todo. mordida del 87 en el pasado. El salario encaja con la inflación del año. En los periódicos de FNAF 2 se dice que los toys se desecharían y que se abriría un nuevo local con un menor presupuesto. Y como no, la muerte de Fongai, conocido como Ralph en FNAF 1. Los Bueno, es fans verdad. nos volvimos absolutamente locos con el nuevo diseño que tenían nuestros viejos amigos. ¿Por qué son tan diferentes? Hay pistas, como que el periódico de FNAF 2 nos dice que los animatrónicos antiguos serían guardados y no desechados, sugiriendo Ok. que podrían ser los mismos del primer juego, y se entendió que eran lo mismo para que fuera coherente con la historia de los 5 niños. Pero no es Claro. por decir nada, pero literalmente todo es diferente, o sea, las formas de la cabeza, el tamaño, los sendos. Y sinceramente, sé que en estos años todas las cosas Es para los verdad. niños daban mal rollo, pero ¿esto? Yo creo que me traumaría más que pasármelo bien. Es en FNAF 3 donde el fandom Y era un perdió juego la de cabeza. terror, o De sea. repente Scott mezcló diseños tanto del primer juego como del segundo, levantando Shit. dudas sobre si realmente eran lo mismo. ¿Acaso fue un error? ¿Una incoherencia? Igual el Final Fantasy 3 nunca me lo pasé, pero nunca lo entendí, o sea, no entendía cómo iba la cronología ya. ¿Un retcon? Al fin y al cabo dijo que se hizo un solo retcon. ¿Podría ser este? No, no lo creo, porque la respuesta ya la tenemos. Este 5 de diciembre se estrena la película de FNAF 2. Y es Ok. que desde que se anunció, todo el mundo estaba súper pendiente porque ya sabíamos que las pelis Yo no he visto la película de Five Nights at Freddy's todavía, o sea, la 2, la 1 sí la vi, pero la 2, que la haya visto, por favor, que no comente nada. iban a ser una trilogía Se lo inspirada pido, por en los favor. primeros 3 juegos. El diseño de los Withereds volvió a la mesa de debate, ya que se confirmaron y había rumores de que serían Ok. como los de la primera pero deshechos. Pero es que ya este 24 de julio se revelaron, siendo así los Withereds como tal. Además de soltar un dato de que esa era la pizzería original, ¡No me voy a spoilear! ¿es acaso esta una confirmación definitiva?
Antes de nada quiero aclarar una cosilla rápidamente sobre la película y los libros que muchos ya me habéis consultado. Aunque sean cosas separadas de los juegos, son canon. Me explico. Scott en este post de aquí comenta cómo tanto los libros como los juegos pertenecen al mismo universo, pero no a la misma continuidad. Existen paralelismos y las mismas cosas que pueden pasar en unos pueden pasar en los otros. Matthew Lillard comenta en esta entrevista que una gran parte de los huecos en los juegos ha sido rellenada por los fans, y nuestro trabajo es ayudar a rellenar cosas que faltan donde Scott y Emma crean apropiado. La diferencia entre canon y continuidad es extremadamente útil al momento de buscar pistas. Por ejemplo, la famosa cronología de J toma a los Tales from the Pizzaplex como canon y continuos. De ahí que aparezca Rory, por ejemplo, en Midnight Motorist. Esto no implica que esté mal, es simplemente una forma distinta de verlo. Porque no sería la primera vez que sacamos nombres de las novelizaciones. Sacamos el nombre de Afton antes de Sister Location gracias a The Silver Eyes. Entonces, hasta ahora habíamos aceptado lo mismo. Los clásicos eran los Withereds, reensamblados o reparados. O simplemente... Así se ven en la película, sí, boludo, me acabo de spoilear yo mismo. Los Withered eran los modelos de FNAF 1, como insinúa Fredbear en la UCN. Tiene sentido, ¿no? Ya que aparte de lo que hemos dicho anteriormente, se les aplican nuevas tecnologías, como dice el tipo del teléfono. Incluso empezaron a modernizarlos con tecnologías más modernas. En general, por las muchas incongruencias en los minijuegos, parecen ser perfectamente intercambiables. Pero aquí llega el gran problema, la película de FNAF 2. La peli ocurre años... ¡No! Voy a tener que verme el spoiler. Después de la no. Y aparecen los Withereds, cuando según lo que teníamos entendido ya no deberían existir. Poco sentido, ¿no? Es con el final de Secret of the Mimic que todo cambia. ¿Cómo? Si acabamos de decir que los Withereds y los clásicos son lo mismo y que se pueden intercambiar. La clave está en las pistas de audio esparcidas a lo largo de toda la Costume Manor. Concretamente en la zona del búnker escuchamos la siguiente cinta sobre el proyecto Fazbear. Están locos, el diseño de estos nuevos animatrónicos es de Fiona, son geniales. Primero aprueban el arte, luego... luego las pruebas y ahora cambian de parecer cuando estamos a punto de terminar. ¿Por qué los cambiaron ahora? Me están vacilando, los nuevos conceptos son francamente explica que el proyecto estaba a punto de completarse, todo perfecto, hasta que Fazbear Entertainment cancela todo el progreso hasta ahora, presentando nuevos conceptos, unos conceptos francamente espeluznantes. Espera, ¿modelos nuevos? ¿Más creepy? Creo que ya podemos deducir cuáles eran estos modelos más espeluznantes, ¿cierto? Ni más ni menos que los Withered. Lo que significa que los Withered son animatrónicos totalmente diferentes a los clásicos. Esto implica que como tal los primeros animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy fueron los Withereds, hechos por Fazbear, como Henry en las novelas de Charlie. Y es por eso que el logo de FNAF 6 de Fazbear Entertainment es el de Withered Freddy y no el del clásico de 1983, en recuerdo a sus primeros animatrónicos. Y recuerda, este contrato estaba casi acabado y era para antes de los 80, lo que hace muy probable que existieran 4 animatrónicos originales antes del primer Freddy's. Esto justificaría también por qué los Endos parecían tener los números cambiados. El 01 y el 02 vienen literalmente del orden en el que se fabricaron. Primero los Endo 01 en la MCM y posteriormente los 02 por Fazbear Entertainment. Pero entonces, ¿qué pasa con estos? ¿Qué son los clásicos? ¿Y cómo es que encajan en FNAF 1? ¿O antes? ¿Porque no rompería toda la trama? Claro, me está haciendo un pedo en la cabeza, No boludo. seríais los únicos en pensarlo, ya que Ralph, en The Week Before, dice que está agradecido de que restauraran los animatrónicos vintage a la forma clásica, sugiriendo que estaban antes. El Faz Token, la moneda de 1983 del primer Freddy Fazbear's Pizza, enseña el modelo clásico. No solo en Help Wanted, sino que se reitera en Security Breach Ruin como en Help Wanted 2. Y como no, los sprites inconsistentes de los minijuegos, como hemos mencionado. Aunque puede parecer mentira, pero puede que esto nos ayude. En anteriores vídeos hemos comentado cómo Scott explicó que los nuevos juegos buscan justificar o explicar juegos anteriores. Y es que sinceramente, de los juegos clásicos sabemos poquísimo. Como tal, no teníamos más que 4 minijuegos, algún teaser y mucho espacio para la interpretación. Por lo que es muy posible que se esté expandiendo al respecto ahora.
Fazbear Entertainment estaba en una situación un tanto precaria en 1987. El MCI, la mordida, el costo que debe suponer Sí, la mantener verdad. estos No cacharros entendí hizo nada. que su siguiente local tuviera un presupuesto Y básicamente, y también, y bueno, pero también tenés que entender esta parte que muchísimo menor. Entonces, si era así, ¿cómo es que los clásicos son mejores que los Wizards? no le explicaba nada al chabón. A ver, es que es mucho embole todo esto del Five Nights at Freddy's. Toda la historia es mucho, pero mucho embole porque hay historias creadas por los mismos fans y después está lo de Scott que creemos que está creando la historia y bueno, con las películas te hacen volverte más porque había un lore y después se pierde el lore y vuelve a encontrarse el lore y bueno, es Al un menos embole. que los clásicos de FNAF 1 ya estuvieran hechos o casi terminados. Y es que se sacaron Ok. de aquella fábrica de la que se llevaron todo tras la muerte trágica de su dueño, la Murray's Costume Manor. Quizás sacados y Ok. terminados mucho antes del primer juego, explicando así su aparición en 1983 con el token. Es que es muy Ralph complicada de llamándolos entender. vintage tendría sentido. Encima, la palabra clásico no quiere decir primero, así que sigue siendo Claro. posible que Fazbear hiciera unos antes. Los animatrónicos de FNAF 1 son exactamente los animatrónicos de Secret of the Mimic. Y es que las relaciones entre The Mimic y los juegos antiguos... Bueno, en FNAF 1 Ralph desde el teléfono nos aclara lo siguiente. Dice, si te ven después del horario de trabajo, probablemente no te reconocerán como una persona. Lo más probable es que te vean como un endoesqueleto. Ok. De metal sin traje. Probablemente intentarán meterte a la fuerza dentro de un traje de Freddy Fazbear. Cosa que se repite en FNAF 2. Verás, puede que haya un pequeño glitch en su sistema. Algo sobre los robots, creyendo que eres un endoesqueleto y sin su traje y que te intentarán meterte dentro de uno. Un detalle interesante. Y por eso es que ocupamos la máscara Nos en explica cómo FNAF 2. funcionan los animatrónicos, pero ¿por qué? ¿Por qué iban a tener esa función? Si están en el escenario. Parece como si fuera una excusa random del tipo del teléfono. Hasta que entramos en la MCM y vemos esto. ¿Qué? Nada más entrar una persona Porque yo no lo jugué. metida dentro de un traje del tipo ¿De del verdad? teléfono. Hasta que entramos en la MCM y vemos esto. Nada más entrar una persona metida ¿A dónde? Yo no lo alcanzo a ver. Ah, es verdad, ahí dentro se de un nota. traje. Y es que en los Es una libros de banda. Tales from the Pizzaplex, concretamente en el epílogo del Alice Game, cuentan algo curioso. Un trabajador llamado Hill está limpiando una antigua pizzería de Hill. endoesqueletos de cara a la construcción del Pizzaplex. Un transportista trae una carga de animatrónicos, todos nuevos menos uno, viejo y de menos aspecto uno. amenazante, que mide Ok. 2 metros y que a diferencia de los demás no era simple, sino que estaba lleno de barras metálicas, placas y un impresionante sistema de rótulas y pistones. ¿Os suena, no? Hill señala. Sí. Está claro que este no Ok. lo van a usar para lo mismo que aquellos, pero parece fuerte y robusto. Creo que puede usarlo para desmontar y amontonar endoesqueletos viejos que estamos intentando sacar de la antigua pizzería. Hill Está bien. sacó el ordenador y tras enchufarse al robot y teclear un par de cosas, dio con lo siguiente. Protocolo de limpieza. Ejecutar. Al hacerlo, el robot se Ok. incorporó y Hill verbalmente ordenó al robot que rompiera las extremidades de los endoesqueletos y que las apilara donde las estaban Ay, no me digas que lo mató a él. y eso hizo el endoesqueleto, pero terminó confundiéndolos con los trabajadores, separándolos y apilándolos igual. Danny gritó a los hombres que una banda. estaban trabajando con el hormigón. ¡Selladla! Esto también os debe sonar, ¿no? En los Selladla. libros de Mimic también confunde puedo humanos creer. y endoesqueletos. Y es que en el final de Secret of the Mimic, M1 o Fiona nos amenaza y advierte con que The Mimic nos meterá dentro de un traje.
Ahora es tu turno de jugar. Cuando te atrape, ¿cuál de todos Este elegirá? comportamiento no era Oh, único de FNAF 1 y oh, 2, sino que venía de mucho antes. Otra cosa extraña es la sala secreta del sótano donde encontramos los planos de The Mimic. No hay ningún endo como M1 o M2, sino que hay endos 01. Y por último dejo caer 0-1, que le claro. atrae el sonido y su extraña capacidad para resistir cualquier cosa, como caer en un caldero lleno de metal líquido y salir ileso. ¡Ja! Oh, shit. Resistente al fuego, ¿eh? Esa me la apunto. Es muy Me la posible que apunto. The Mimic haya tenido un rol mucho más grande del que imaginamos en toda la saga. Espera, Ok. espera, espera. ¿Y el ¿Cómo MCI? así? Si sabemos qué ocurrió, los animatrónicos deben estar poseídos. Y no ¡Mi iba a mente! decir que... Y es que esto está confirmado tanto en los juegos como en la película como en los libros. Pero déjame decir que tanto la IA como las almas pueden coexistir. Te presento a Baby. Esta vez nos vamos Bueno, a sí, fijar en eso su sí versión de las sabíamos. novelas de Charlie, aunque también podría ser la de los juegos. En resumen, Charlie muere y tras creer que ha traído a su hija de vuelta con un muñeco, Henry crea distintas versiones de su hija para imitarla, la última siendo robada por Afton, convirtiéndose en Baby, y esta atrapa a Elizabeth. Y en el mismo robot Ok. tenemos a la IA de Charlie y a Elizabeth como alma. O sea que estas cosas son posibles en los juegos también. Claro. Sé que va a sonar ahora muy fuera de lugar, pero todo el mundo sabe que las puertas de FNAF 1 no tienen sentido. ¿Cómo se supone que gastan energía cuando están abajo? Pues 11 años después creo que la respuesta de nuevo está en este juego. En el final ¿Cómo las así? puertas de seguridad requieren de este líquido metálico para activarse. Y cuando no queda más, se acaba la batería. Y es que mucho antes en Security Breach vimos por primera vez este sistema en sus oficinas. Llevan años intentando explicar el funcionamiento de las puertas y ahora sabemos de dónde viene. Cada detalle, incluso las puertas de FNAF 1, parecen venir de un mismo sitio o tienen Ok. que ver con él. Y es que todo este tiempo los Withreads no solo eran diferentes a los clásicos, sino que detrás de ellos está The Mimic. Y todo esto partiendo de la película de FNAF 2. ¡No me Sí, spoilees! la coexistencia de los Withreads Ah, con los clásicos pensé que es me iba a posible porque spoilear. el MCI ocurrió en uno de los dos modelos y el otro puede seguir simplemente con la IA. Aunque todavía no me atrevería a decir si todos poseen esta IA. Quizás estén unos, puede que la mayoría, pero sí que es cierto que el tipo del teléfono, como hemos dicho anteriormente, insinúa una actualización en los Withreads. Puede que esa nueva Ok, es verdad. tecnología fuera eso mismo. Y es que los toys también se comportan igual. Quizás la conclusión más importante es que las IAs y los elementos del nuevo lore puede que nos hayan estado acompañando durante mucho más tiempo del que creíamos. Puede que lo que antes dábamos por incoherencias o por hecho ahora empiezan a tener sentido. Se les está Ya vengo, chicos. Ya vengo. He vuelto. Bueno, sigamos. dando un contexto. Y es que con todo esto sabido podemos deducir muchas cosas de la segunda película. Por ejemplo, que los animatrónicos hablen en esta película puede ser algo similar a lo que ocurre con los Glamrocks en Security Breach. Es verdad que hablan. Mejor gusto de helado, dulce de leche, vainilla y granizado. Pero lo más importante es el siguiente detalle que puede que nos haga saber no De los solo la mejores. trama de la secuela, sino de la tercera película también. Veréis, quiero que hagamos una pequeña senda de paralelismos entre continuidades de FNAF. Empecemos con The Silver Eyes, el primer libro de la trilogía de Charlie. De manera muy general, es un libro donde un grupo de amigos entra a un centro comercial construido encima de un Freddy's, donde después de investigar se encuentran con Afton o Spring Bonnie. Ok. Esto nos suena muchísimo a Security Breach, donde Sí. exploramos un centro comercial el cual está encima de una antigua pizzería, donde después de investigar encontramos a Afton, entre comillas. Sé que es Entre con comillas. pinzas, pero escucharme. En Ruin escucho. casi entra en el Pizzaplex destruido en busca de Gregory, estando convencida de que está encerrado en el sótano. Para llegar cruza una cueva con setas luminiscentes, una cascada y entra en un antiguo Freddy's soterrado, donde hay una zona llena de trajes antiguos, además de Ok. correr por unas cuevas. Esto también lo hemos visto ya en la saga, en The Twisted Ones, el segundo de la trilogía, donde el centro comercial también está destruido. Ok. Charlie busca a su hermano Sammy, que recuerda que está encerrado, siente su llamada y la sigue y le lleva a una cueva gigante con setas luminiscentes, una cascada, lo que parece ser un... O sea que puede que esté mezclado con el libro, o sea, la saga de los libros
Puede ser, Freddy che. soterrado y una zona llena de trajes de la que luego parte corriendo por unas cuevas. Y encima los dos personajes están detrás de una pared de hormigón. Y encima siendo el final de los dos personajes, tanto de Charlie como de Cassie, inconcluso. No se sabe si la palman o no. Y entonces, ¿qué pasa con The Fourth Closet, el último de la trilogía? Este libro desvela que el antagonista es un robot creado por Henry para imitar a su difunta hija Charlie. Como hemos dicho antes, Henry construye distintas versiones de su hija, pero es mientras estaba haciendo la cuarta y la última que se da cuenta que no es lo correcto, se estaba mintiendo a sí mismo. Con esa rabia, furia y dolor apaliza al robot, tomando su rabia y convirtiéndose en una copia imperfecta de Charlie. ¿Os suena, no? Porque es literalmente la trama de Secret of the Mimic. Oh Quitando los Hell shit. Wanted, la saga de los juegos de Steelwood Studios está muy ligada a esta trilogía, estando cada juego Claro, por eso. relacionado a un libro. Si os suena la idea, es que la trajo FNAF como concepto justo después de la salida de Ruin, 2 años antes que Secret of the Mimic. Y sé que parecerá gracioso, pero ahora vamos a resumir la primera película. Mike está obsesionado con la desaparición de su hermano, que fue secuestrado. Entran a la pizzería, Afton estando al cargo del lugar, hay viejos Springlocks en el desván, los animatrónicos les dan caza, hay dibujos muy importantes en las esto sí me paredes, acuerdo. representantes de la comprensión de las almas. Foxy persigue a Abby por detrás de unas arcades, Afton muere por una falla Springlock en el medio de la pizzería y los Ajá. animatrónicos se lo llevan a Que es el... ¡Vamos! Equipo Final Fantasy. un cuarto trasero a rastras. Es que no es por decir nada, pero es idéntica a The Silver Eyes. Tanto que me da miedo. Los dibujos, el hermano perdido, el secuestro. Simplemente a esto quítale el nombre Abby y ponle Charlie y es que tienes la misma escena. La forma en la que los animatrónicos se llevan a Afton es básicamente igual. Bueno. Esto está muy inspirado en el libro. Habiendo visto la forma de proceder de Scott en los juegos principales, puede que las películas sigan esta tendencia. Y es que en los trailers de la segunda película podemos ver como literalmente unos animatrónicos aparecen por toda la ciudad matando a todo el mundo. Por la ciudad encima. Gracias por spoilearme de nuevo, pero es mi culpa, ¿verdad? O sea, básicamente lo que ocurre en The Twisted Ones con los animatrónicos Twisted que se dedican a cazar personas. Y por eso mi predicción es que se desvelarán secretos del pasado. De ahí que esté Henry y este plano de prototipo 3.0 de Freddy que aparece en el tráiler. Algo de este libro ocurrirá 100%. Y no solo eso. Con esta lógica podemos deducir que el tercer libro tendrá mucho en común con la tercera película. Quizás alguna revelación sobre los Phantoms o Sister Location por esta muy posible cabeza de Lolbit que aparece ya encajando con los libros. Y al final Decime que no es en la película, en la segunda película, porque me estarías cagando todo. se revelará que uno de los protagonistas es un robot o la existencia de un análogo a The Mimic, al igual que en los juegos y los libros, completando así estos paralelismos entre continuidades. A la mecha. Nada pues, esto sería todo. Sé que me he dejado muchísimas cosas, pero ha sido todo un viaje. Y sí, se ha dejado muchas cosas, pero has resumido un montón de cosas, amigo. O sea, ¡un aplauso, señores! Nada, increíble el chabón este. ¿Cómo pudo pensar en todo esto? Se lo debe saber de memoria al lore.